En mi poca experiencia en el país y la posibilidad de haber rotado por los diferentes centros de salud, me permitió ver que aquí existe un problema serio con el manejo de las anemias. Aquí tratan las anemias y no las estudian. Y por supuesto, si usted no sabe qué tipo de anemia tiene un paciente, el tratamiento casi siempre en un 90% va a ser errado. Y entonces yo voy a tratar desde mi humilde conocimiento, tratar de darle hoy algunos aspectos básicos, porque no va a ser todo lo que abarcan las anemias, porque es un capítulo muy grande, y eso lo podrán decir los clínicos y los pediatras que tenemos aquí. Por lo tanto, voy a tratar de darle algunos elementos, incluso hacerlo reflexionar sobre los aspectos de la definición morfológica, que ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible que yo voy a aprender desde la morfología si yo en la consulta no voy a tener un microscopio ni voy a ver la lámina? Pero sí los voy a tratar de enseñar a traducir lo que le escribe en un documento el médico especialista en hematología, el médico especialista en laboratorio, que le escribe y le dice lo que está pasando con la sangre de ese paciente. Por lo tanto, vamos a ver los aspectos que vamos a tratar aquí. Sería las anemias, definición morfológica, clasificación, anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas, y una evaluación morfológica extensa como elemento final de nuestra actividad. ¿Qué pretendo? Primer momento, motivar a nuestros estudiantes en el estudio de las anemias. Segundo, describir los aspectos morfológicos de los glóbulos rojos a través del examen de lámina periférica y biopsia de médula ósea. Ahora, este concepto que les traigo aquí, los clínicos y los pediatras dirán, bueno, ese concepto está muy reducido. Y es cierto, porque lo extraje solamente para la parte del concepto de anemia morfológica. En este caso se trata de la patología de disminución de la masa de eritrocitos por debajo de los valores de referencia. ¿Y por qué le pongo valores de referencia y no le pongo un valor ahí? Porque depende de los laboratorios, depende del equipo y depende de los sitios donde se realice el examen. Por lo tanto, la estandarización que haga ese laboratorio siempre nos tendrá que dar los valores referentes para poder entonces determinar si está bajo, si está alto o si está normal. Por lo tanto, nosotros en la conferencia vamos a abordar los aspectos que tienen que ver con el tamaño, el color y la forma de los glóbulos rojos. Y por supuesto, visto a través de un frotis de sangre periférica. ¿Cómo se clasifican las anemias de manera general? Tienen tres clasificaciones. Una primera clasificación desde el punto de vista morfológico, que es la que les voy a dar aquí hoy. Otra desde el punto de vista fisiopatológica, que tiene que ver con la producción de los hematíes a nivel de la médula ósea. Y por último, una etiológica que tiene que ver con las causas que la pueden generar, que es la que más ustedes ven a la hora de rotar por la clínica y por toda el área clínica. En este caso, esta es la clasificación morfológica que nosotros le vamos a mostrar aquí hoy. Y se van a percatar de algo, este detalle que está aquí. Esto está escrito y está presente en todos los exámenes de hemograma que nosotros hacemos. ¿Cuántos de ustedes lo miran? ¿Cuántos de ustedes traducen ese fenómeno? ¿Verdad? Todo el mundo se centra en la hemoglobina, todo el mundo se centra en el valor absoluto de linfocito, de monocito, de plaqueta, pero nadie mira el volumen corpuscular medio, que es el elemento que me dice a mí la cantidad de hematíes que tiene ese paciente en un volumen de sangre determinado. Por lo tanto, a partir de del volumen corpuscular medio, nosotros vamos a clasificar los tres tipos de anemias morfológicas. En microcítica, aquella que tiene un valor de menos de 80, normocítica, la que está entre 80 y 100, y macrocítica, aquella que están por encima de 100. Ahora, ¿qué elemento es este? Por lo tanto, cuando hablamos, estamos hablando de normal o normocítica cuando el valor y el tamaño de los hematíes
están entre 6 y 8 nanómetros o micrómetros. Estamos hablando de microcítica cuando el valor de los hematíes están por debajo de 6 nanómetros de tamaño. Y estamos hablando de una anemia megaloblástica o, en este caso, de un macrocito cuando el valor supera los 8 nanómetros de tamaño. Ahora, este es el otro aspecto que nosotros vamos a tratar en el día de hoy con respecto al color. Cuando está con un color rutilante como este que está aquí, estamos hablando de un color normocítico. Cuando hablamos de un color que está en blanco o muy pálido o que se ve el centro del hematíe muy abierto, estamos hablando entonces de una hipocromía. Y cuando en este caso vemos que está hipercoloreado, decimos que hay una hipercromía o es hipercrómica. Ahora, ¿cuáles son las anemias? Yo le traje una selección de algunos tipos de anemia que están presentes en cada una de estas clasificaciones. Es decir, van a ver que no están todas, pero bueno, le traje las más representativas porque el objetivo fundamental, ¿cuál es? Motivarlos al estudio de las anemias. En este caso, cuando el volumen corpuscular está por debajo de 80 femtolitros, se dice que en este caso el defecto principal de la anemia que está presentando este paciente va a ser por defectos en la síntesis de la hemoglobina. Si ya ahí nos da una idea diagnóstica, un pensamiento diagnóstico hacia dónde debemos mirar. Y ahí vamos a encontrar primero las anemias ferripriver o las anemias ferropénicas. Por lo tanto, hay un déficit de hierro. En este caso, el déficit de hierro se refiere al hierro vinculado ya con la hemoglobina, que este paciente, por supuesto, lo va a tener disminuido. Tal vez el paciente tiene circulando en sangre altas concentraciones de hierro, pero vinculado y asociado a la hemoglobina, muy poco hierro. Y en este caso, ¿qué vamos a ver morfológicamente en este hematíe? Bueno, vamos a ver que va a existir una anemia microcítica, ¿sí? Los hematíes van a tener un tamaño por debajo de 6 y van a ser hipocrómicos. Es decir, el centro va a mostrar una zona pálida de manera aumentada, acompañados de estos conceptos que van a ver aquí. Y esto que está puesto son lo que escribe el hematólogo o que le escribe para ustedes el laboratorista, y es lo que ustedes van a ver en el resultado de una lámina periférica. ¿Qué es la anisocitosis? Bueno, me está diciendo que tengo tamaños variables de hematíes. Tengo hematíes normales de 6 a 8 micrómetros de tamaño, tengo hematíes que tienen por debajo de 6 micrómetros de tamaño y tengo hematíes que tienen tamaño por encima de 8 micrómetros. Por lo tanto, eso es lo que me refiere la anisocitosis. Cuando se habla de poiquilocitosis, me dice entonces que la forma del hematíe, que habíamos visto que normalmente el hematíe tiene una forma de perfil. Cuando se hace un selfie de perfil, es bicóncavo. Y cuando se hace un selfie de frente, se ve esférico. Por lo tanto, significa que esa forma es irregular o cambió. Por lo tanto, se informa en el documento poiquilocitosis. Por lo tanto, si yo le planteo a ustedes que estamos en presencia de una anemia donde los hematíes son microcíticos, hipocrómicos, con anisocitosis y poiquilocitosis, le estoy informando que este paciente tiene una anemia de tipo ferripriva o por déficit de hierro. Y aquí es una lástima que no se vea, nada más se ve en este caso un neutrófilo segmentado, porque le traje una anemia, la imagen de una anemia severa por déficit de hierro, que de tan severa, ustedes están viendo aquí pequeños halos del hematíe, porque el centro del hematíe no se ve. Por lo tanto, significa que ahí no hay color. Por lo tanto, esto se informa como ¿qué? Como hipocrómica, ¿verdad? Tiene una hipocromía severa. ¿Y cómo se escribe en el documento? Hipocromía 4 cruces. ¿Verdad? Van a ver que aparece con esa denominación. Ya aquí van a ver en este caso
otros aspectos. Ya aquí aparece, ¿qué cosa? Poiquilocitosis. Es decir, aparecen hematíes con diferentes formas. Y también aparece anisocitosis, es decir, hematíes grandes y a la vez hipercrómicos. Y hematíes pequeños, microcíticos, con luz, como ven al centro, no hay en este caso, y eso se informa como ¿qué? Como hipocromía. Ahora ustedes van a decir, bueno, hay pacientes también que tienen anemias por déficit de hierro y sin embargo el laboratorio me informa normocítica, normocrómica, ¿verdad? Y puede ser en los estadios iniciales, puede acontecer. Aquí, por ejemplo, en este caso es lo que le estaba hablando. Este tipo de anemia, si usted mira, los hematíes tienen los tamaños adecuados, tienen en este caso algunos hipocrómicos y otros hipercrómicos, como este que está aquí, que en este caso dice que hay una activación, que es un fenómeno que ocurre normalmente con las anemias. Paciente que llega a ustedes por la clínica, ¿qué le manifiesta? Cansancio fácil, fatiga, puede llegar a tener falta de aire, pero lo más llamativo que usted va a ver es el color blanco. Es decir, hay una palidez cutáneo-mucosa, que aquí nosotros la vemos más en mucosa que en la piel, pero bueno, en la palidez en la mucosa. Y en este caso, es lo que a usted le llega. Y eso significa que el paciente, si usted ve la perfusión en su lecho unguial, va a estar disminuido también, que es el otro detalle que nosotros vemos. Y cuando hay hipoxia, ¿qué señal le llega a la médula? Él no sabe que el defecto es porque no hay hierro. Él dice, necesito oxígeno, y quien lo garantiza son los eritrocitos. Por lo tanto, el efecto sobre la médula es para que se estimule la eritropoiesis. Y entonces hay una producción temprana y aparecen entonces también en esa lámina periférica reticulocitos, que son estos que no se ven nada al centro porque están bien hipercrómicos. Y por lo tanto, cuando hay una reticulosis, es decir, la cantidad de reticulocitos supera el valor normal, en este caso se dice que hay una hiperestimulación de la médula, está trabajando forzadamente la médula y en este caso no resuelve aún el problema. Este es otro tipo de anemia que tiene que ver con las microcíticas, las talasemias. Aquí en Bissau tal vez exista, pero si no se estudia, no se sabe que está. La talasemia tiene una característica muy llamativa porque realmente cursa crónica, porque no mata al paciente, no sucede, y cuando algo no mata, la gente no se preocupa por ella. Pero tiene, en este caso, que los eritrocitos van a ser microcíticos, hipocrómicos, pero van a tener un punteado basófilo y van a tener esto que está acá, células endianas, llamadas codocitos. Serían los signos. Porque si ustedes se fijan, estos dos primeros aspectos es como si fuera una anemia por déficit de hierro. Pero sin embargo, cuando ya aparece este punteado basófilo, que sería fagocitosis o penetración de hierro a las mitocondrias, es lo que da ese punteado basófilo, y las células dianas, que serían de esta manera, como están aquí. Sé que sea un poquito difícil, pero ustedes saben que una diana, lo más significativo es que tiene aros dentro que significan el valor de hacia el centro o hacia la periferia. Esas células vamos a tratar de verlas aquí a mayor aumento. Mírenlas acá. Aquí se pueden fijar que esto sería en una anemia por déficit de hierro, se parecen, ¿verdad? Pero sin embargo, estas células que están aquí, esta forma en que se va a ubicar el hematíe, es lo que hace lo distintivo. Y el defecto de no asumir el hierro de la talasemia no es por una cuestión, en este caso, de defecto por la dieta o por la pérdida, sino es porque hay genéticamente, es una enfermedad genética que se transmite por herencia. Y por supuesto, aquí lo que ocurrió es que, bien, una de las cadenas no se formó, ya sea alfa o ya sea beta. Y por eso existe la alfa-talasemia y la beta-talasemia, que son las dos modalidades que existen de ella. Este es otro tipo de anemia, la anemia sideroblástica. Ya aquí van a ver que es una anemia que está dentro de las microcíticas,
pero no es por defecto de hierro, sino que pasa algo con el hierro. En este caso, el defecto es la utilización del hierro y la forma en que lo utiliza. Aquí las células van a presentar la presencia de sideroblastos en anillo, es decir, en este caso van a ser eritrocitos con las mitocondrias cargadas de hierro en su interior. Y por supuesto, esto también se ve en la médula ósea, es decir, que usted lo va a ver tanto, esta condición la va a ver tanto en una lámina periférica como en un medulogramo. Aquí estaría, este sería, si se fijan, se ve un punteado azul dentro del hematíe, igual que se ve acá. Por lo tanto, significa que las mitocondrias se han cargado de el hierro y por lo tanto el defecto del hierro no está en la ausencia, sino que está secuestrado en otro sitio del hematíe. Y aquí, esta sería una biopsia de médula donde realmente se vería el mismo fenómeno del hierro ubicado a nivel del interior de los hematíes. Recuerden que estos hematíes aquí todavía no se han madurado, son hematíes inmaduros que están en la última etapa final que se llaman reticulocitos, ¿verdad? A nivel de la médula. Y estas son las anemias que también aparecen en las enfermedades crónicas. Si un paciente en estadio terminal de neoplasia, un paciente que esté en situaciones de una diabetes maltratada, una hipertensión maltratada, los lupus, la enfermedad del colágeno, que cursan también con periodos crónicos, en este caso pueden tener una lámina periférica normal, pero lo común es que usted encuentre unos hematíes pequeños en pequeñas cantidades. Es decir, no es una microcítica típica, sino que aparecen muy pocos. Y el color, por supuesto, va a ser normocítico, es decir, no va a cambiar porque no hay trastorno del hierro, no hay problemas con el hierro. Y aquí se verían de esta manera. Como ven, prácticamente se ven los hematíes de manera normal, solamente que hay algunos pequeños por debajo del valor de los otros hematíes. Ahora, las anemias normocíticas que tienen un valor corpuscular medio entre 80 y 100 feltolitros. En este caso, aquí los eritrocitos tienen el tamaño y la coloración normales, son normocíticos. Pero, ¿qué pasa con ellos? Que está ocurriendo una destrucción o pérdida acelerada de los hematíes y también una producción reducida por la médula ósea. Por lo tanto, hay efectos aquí. La médula ósea está funcionando bien, pero los hematíes se están destruyendo fuera de la médula ósea en el torrente circulatorio, ya sea por secuestro a nivel del vaso, ya sea por defectos en su construcción que hace que la vida media de ellos, que son entre 90 días, ya no sea 90 días, sino que sea 60, 50 días. O que en este caso la médula no responda y prácticamente esté produciéndose menos eritrocitos de lo que debe ocurrir. ¿Qué tipo de anemia nosotros vamos a encontrar que cursan con volumen corpuscular medio normal? Las anemias hemolíticas. Si las anemias hemolíticas van a cursar con este detalle, porque el problema no está en los aspectos que tiene para su síntesis de hemoglobina ni en los aspectos morfológicos de la célula, sino en una destrucción temprana. Y aquí, en este caso, nosotros lo que encontraríamos sería que la médula trata de compensar ese defecto. ¿Y qué pasa con él? En los frotis vamos a encontrar glóbulos rojos inmaduros más grandes. En este caso, el reticulocito va a salir hacia la sangre periférica y todavía no tiene las condiciones para transportar oxígeno, pero ya está en sangre periférica. Por lo tanto, vamos a encontrar ¿qué cosa? Una reticulocitosis en el caso de las anemias hemolíticas. Y lo veríamos de esta manera. Como ven, miren aquí, todo esto que ven son reticulocitos y estos serían hematíes en estado normal. Y esta es otra de las grandes anemias hemolíticas que hay aquí en Bissau y da tristeza cuando usted ve al niño entre 9 y 11 años que va por dolor articular, se fue con ibuprofeno, volvió de nuevo con dolor articular, se fue con paracetamol, volvió con dolores, y te dice que se cansa fácil. Cuando usted hace, y ahí vamos, y esto es para todos,
En el Laboratorio Nacional, con un costo de 2.000 francos, nosotros tenemos ya entrenado a un licenciado en hematología que se pasó 25 años en Cuba y realmente hace láminas periféricas y medulogramas con una fidelidad bastante buena. Por lo tanto, estos pacientes que usted sospeche que tenga, antes de tratarlo, vamos a mandarle una lámina periférica al Laboratorio Nacional que está detrás del 3 de agosto, detrás del Hospital Floreado, ¿verdad? El licenciado se llama Amadou y está presto siempre para hacer este trabajo. Entonces, nunca se hace de entrada, es otra cosa, lámina periférica y medulograma. La lámina periférica se hace primero y después, de acuerdo al resultado, vamos a la biopsia medular o a la extracción y análisis que se llama medulograma, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Puede suceder lo siguiente. Ya el paciente que vino con una anemia severa y usted no lo estudió y le puso transfusión, 1, 2, 3, 4 transfusiones, ya la sangre que está circulando en él no es su sangre. Por lo tanto, hacerle una lámina periférica no sería conveniente, porque lo que va a haber es el hematíe del tío, del primo o de otra persona. Por lo tanto, tiene que ir entonces ¿a dónde? Al medulograma, que ahí sí encontraría la causa de ese fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen una imagen de esta anemia que estoy hablando, que no he dicho el nombre, pero dije todo lo que ha pasado con ella, que es la anemia de pranocítica o ciclemia, ¿verdad? Que en este caso se caracteriza por una sustitución. Fíjate, esta es una de las enfermedades moleculares que son de las bonitas que hay que estudiar, porque es una sustitución de valina por ácido glutámico en la posición B6 de la cadena beta de la hemoglobina. Por lo tanto, ese cambio molecular de un aminoácido ha creado un cambio conformacional de un hematíe férico a un hematíe en forma de semiluna o platanito. Y esto es lo que genera que una vez que circule por nuestra sangre y pase por la vía capilar, tiene una viscosidad superior a la que tiene el hematíe normal. Se hace más viscoso, hace más trombo y entonces esos dolores que yo estaba hablando del niño en la tibia son dolores por secuestro a ese nivel. Son dolores isquémicos que ocurren, yo puse la tibia, pues pueden ocurrir en cualquiera otro de los huesos por donde va a circular. Y aquí otro detalle, en este caso, de este tipo de anemias normocíticas, que es en este caso, ustedes ven y dicen, bueno, el tamaño, la cantidad de reticulocitos, todos son normales, lo habíamos dicho, normocíticos. ¿Y dónde está el problema aquí? ¿Cómo yo puedo saber y cómo dice el especialista o el técnico o el licenciado que informa? Miren los espacios que hay aquí. Por lo tanto, este paciente tiene que cursar con un volumen corpuscular normal. Yo le coloqué esta lámina aquí para que ustedes se dieran cuenta que si estábamos hablando de valores corpusculares medios normales, no podía estar así. Por lo tanto, esto obedece a una anemia por pérdida brusca de sangre y lo que hay es una reducción masiva del volumen corpuscular medio. Y se traduce por ese efecto, es decir, pocos hematíes en un espacio. Ahora, este es otro tipo de anemia que, si no se piensa, no se diagnostica, que son las anemias por aplasia. Hay muchos de los elementos que nosotros podemos hablar aquí de las anemias aplásicas. Solamente voy a referirme a dos detalles. Uno es la aplasia medular que nosotros podemos hacer por uso inadecuado de medicamentos, que son las aplasias medulares iatrogénicas. Y aquí hay muchos, incluso cuando nosotros hablamos en confianza, ¿qué es lo que decimos? Cada vez que alguien crea un medicamento nuevo, lo viene a ensayar, ¿dónde? En África, ¿verdad? Entonces, hay muchos de estos medicamentos donde no está valorado su toxicidad, su efecto lesivo sobre los elementos celulares y, por supuesto, una de las poblaciones que más sufre son las poblaciones que están en constante cambio y desarrollo. ¿Y cuál es esa? La que están en la médula. Por lo tanto, ante
una sospecha de anemia plástica, que usted lo vería, ¿por qué? Por una falla de todos los elementos a nivel de lámina periférica. Todos estarían disminuidos, todos estarían bajos. Pero hay veces que no es así. Hay veces nada más está afectada la serie eritrocítica, otras veces nada más está afectada la serie megacariopolítica y otras veces está la serie de los granulocítica. Entonces, en dependencia de eso, usted dirá que la aplasia sería muy severa, sería moderada o sería leve, en dependencia de la serie que esté afectada. Por lo tanto, aquí lo que vamos a ver, una vez que usted encuentra una aplasia y hace una biopsia medular, es la sustitución del tejido hematopoyético normal por un tejido graso. ¿Qué sería esto que está aquí? Todo esto que ven es células grasas. Por lo tanto, este sería el tejido hematopoyético normal y estas serían las células grasas que a medida que se agrava va a ser más invadido por los elementos grasos, ¿verdad? Esto es otro detalle que tienen la aplasia y es que los neutrófilos adoptan una actitud de incremento de su segmentación. Si normalmente un neutrófilo tiene entre 3 y 5 lóbulos segmentados. Aquí van a ver que se hacen segmentos en bastones o segmentos que superan los 6 lóbulos, y es un detalle que se ve también. La hemorragia aguda es otro tipo de anemia que cursan con un valor normal en cuanto a tamaño y forma de los hematíes. ¿Por lo qué? Porque aquí solamente lo que vamos a encontrar es un incremento de células jóvenes que son los reticulocitos. Y sería esto que está aquí, muchos reticulocitos ubicados en esa lámina periférica. Las anemias macrocíticas. Esa es otra de las anemias que aquí en Bissau incluso se tratan sin saber si de verdad tiene una anemia megaloblástica. Pero aquí todo paciente que llega a la consulta con sospecha de anemia se va con ¿qué? Sulfato ferroso, vitamina B12 y ácido fólico. Por lo tanto, no se escapó. Entonces, solamente se debe tratar con vitamina B12 y ácido fólico las anemias megaloblásticas. El resto de las anemias se trata con lo que lleva, con el tratamiento que lleva. Si es por déficit de hierro, por supuesto, con sulfato ferroso. Pero aquí, para no quedar mal, le ponemos todo, ¿verdad? Entonces, desde ahora vamos entonces a incentivarnos a tratar de direccionar el tratamiento de las anemias según corresponda el tratamiento. En este caso, el fenómeno aquí está en esa alteración que tiene que ver con la maduración y la división celular. Por eso vamos a encontrar, en este caso, la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 y que altera, en este caso, la síntesis de ADN para la hemoglobina. En este caso, morfológicamente, que vamos a encontrar muchos macroovalocíticos, es decir, muchas células grandes, ¿verdad? Aunque puede haber también poiquilocitosis, es decir, podemos tener unos grandes y otros pequeños, ¿verdad? Y normales. En este caso, y los neutrófilos van a estar hipersegmentados. Por lo tanto, miren aquí, ocurre este fenómeno. Miren este hematíe que supera, casi hace el doble de este que está acá, este otro. Por lo tanto, los otros son microcíticos y otros normales. Y los neutrófilos, miren los segmentados, muy segmentados. Es decir, cursa también con segmentación de los neutrófilos. Aquí les traje un esquema para que vean la segmentación de los lóbulos, en este caso, que es un signo o regla de oro para diagnosticar, en este caso, las anemias megaloblásticas. Es decir, la segmentación de neutrófilos es un signo significativo para este diagnóstico. Acá igual, en esta imagen, que quedó un poco velada, pero bueno. Y aquí, por supuesto, miren el tamaño de estos hematíes con respecto a estos que son normales. Lo supera casi el doble de tamaño. Y esta es la que lleva el tratamiento con ácido fólico y vitamina B12. Y otras microcitosis, o macrocitosis, perdón, que no son megaloblásticas. En este caso pueden verse en hepatopatías crónicas, en el curso de otras enfermedades y sobre todo en el alcoholismo. El alcoholismo puede cruzar con hematíes más grandes que lo normal y sin embargo ser
propio, no de un problema genético, de un problema, sino de un problema de una enfermedad que tiene. Por lo tanto, de manera general, para terminar, quería decir que en la evaluación morfológica que nosotros vamos a hacer de la anemia, recuerden que ustedes no van a ver el microscopio. Ustedes solamente, ¿qué van a hacer? Van a traducir lo que le informa el especialista que vio la lámina periférica o el medulograma. Por lo tanto, el orden de realizar sería el que habíamos hablado hace un momento. Lámina periférica antes de la transfusión, ¿verdad? Y una vez que esté el resultado, nos dice el camino si es concluyente o si tenemos que avanzar al medulograma. Y por otro lado, si ya tiene varias transfusiones, ya llegó usted con todo eso, no vayan a lámina periférica, vayan a el medulograma. Muchas gracias.